al channel Diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico desde San Juan, Puerto Rico y Sydney, Australia. Les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, aquí en San Juan, y Miguel Rodríguez Casella en Sydney. Saludos, Miguel. Saludos, ¿cómo estamos todos? Muy bien, muy bien. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que es tal vez uno de los críticos culturales más importantes en Puerto Rico. Autor de varios libros, entre ellos Vieques y la prensa, El idilio fragmentado, Prácticas de la carne, construcción y representación de las masculinidades puertorriqueñas, un poemario de reciente publicación y un nuevo libro que es el que vamos a discutir hoy, que se llama Audio Euforia. Félix es además un escritor muy activo, y publica constantemente en varias revistas del patio y de afuera como 80 Grados, The Nation, Village Voice, entre otras. Y también ha trabajado como productor en CNN y varios periódicos. Sus escritos son lectura obligada para todos aquellos y aquellas interesados en la crítica cultural y en los análisis de los críticos de las realidades puertorriqueñas. Así que, bienvenido, Félix. Gracias. Audio Euforia, Félix, Audio Euforia. Yo estaba buscando varios significados de la palabra euforia y esto fue lo que apareció. Sentido de intensa excitación y alegría, sentido de bienestar producido por alguna droga, capacidad para soportar el dolor, estado de ánimo propenso al optimismo, fuerza para llevar y soportar. Félix, ¿cómo relacionas estas ideas con el oído, con lo que escuchamos, con los ruidos y los sonidos? Bueno, audioforia es todas esas definiciones y más. Yo realmente creo que el concepto en relación al libro tiene que ver con lo que es el ser que suena y resuena y habla y escucha en Puerto Rico. Y en el libro, el ser puertorriqueño es un ser sonante. Quiere decir que es un ser adicto al sonido en todas sus acepciones, porque lo tiene que producir, porque lo tiene que manejar, y lo maneja mucho más que la imagen. Por eso es que es por el oído que el país se define. Un ser sonante puertorriqueño, digo, es un ser que es adicto, es una fábrica de temblores, es un matriz de resistencia, es una máquina estética deliberada, porque todo el tiempo tiene que estar produciendo sonidos para reconocerse y ser. Y se le envía al mundo la definición de Puerto Rico o de lo que es ser en este terreno a través del sonido y no a través de la imagen. Y por ahí es que comienza Audioforia. Miguel. Pues mira, tengo varias preguntas. Vamos a ver. Vamos a empezar por la básica. ¿Qué te motivó a escribir este libro, Félix? ¿Hubo un momento? Esa es la pregunta esencial. O sea, ¿hay algo que viste, que escuchaste, que te fijaste, que te hizo pensar en esto? Bueno, aparte de que toda mi vida ha sido una secuencia de ruidos y de sonidos que llegan a mis oídos desde que era un niño, yo creo que si puedo adaptarlo, tendría que ser en el año 2002, cuando estaba en un seminario en una universidad estadounidense y me enseñaron a tocar bien los tambores batá. Y luego, en el 2005, que yo estaba en Colombia, en Nueva York, y me llega un email con la canción Querido FBI de René, calle 13, y yo estaba en otro lugar, en otra geografía, y recibo un correo que me acerca a la tenebrosa realidad puertorriqueña a través del sonido del ruido. De hecho, el último capítulo tiene que ver con eso. Entonces, las imágenes que salían no podían llegar a la intensidad de la palabra y del ruido que yo escuchaba o imaginaba. Y de ahí, desde los tambores batá del 2002 al 2005, en el 2005 fue que comenzó realmente
esta dimensión de audioforia y esta reflexión. Qué interesante, porque la semana pasada estábamos hablando con Chago y estábamos discutiendo las religiones afrontillanas. Y precisamente tú mencionas el tambor bata, que es un tambor muy corazón, digamos, de estas tradiciones de religiones afrontillanas, y cómo esas sonoridades, digamos, son parte de todos unos imaginarios urbanos aquí en Puerto Rico. También es interesante que mencionas a René y esa canción específica de Querido FBI, porque me llevas entonces a lo que propones y esa primera oración, digamos, de la introducción de tu libro, cuando hablas de que Puerto Rico es un proyecto, y lo cito, Puerto Rico es un proyecto, es un audioproyecto inacabado. ¿A qué te refieres con eso? Realmente, tú, Juanqui, y tú, Miguel, sabemos todos que aquí en Puerto Rico se busca llegar a una imagen final de Puerto Rico, definirlo desde términos visuales. Y obviamente un poco el nervio óptico puertorricense ha sido un poco menos privilegiado que el oído, pero siempre se intenta definir a Puerto Rico desde una imagen inexistente. Y se ha echado hacia un lado el verdadero corazón de la isla, que realmente es el sonido. Yo acabo de regresar ahora de Río Piedras, donde una persona por 2 horas estaba intentando tomarme una foto porque quería capturar con la imagen el sonido de Río Piedras del libro. Algo que es totalmente imposible porque en Río Piedras no hay gente. Entonces comenzamos a hablar sobre qué es lo que tú quieres capturar. Tú quieres capturar en imagen una definición que es el recuerdo de lo que la imagen te dice que el sonido es. Siempre buscando el sonido a través de la imagen. Y fue una búsqueda incesante, difícil, porque no había gente para provocar el sonido, solamente los edificios, solamente el efecto que da una ciudad que se supone que sea ruidosa y que no es. Así que un poco estamos siempre buscando una imagen de eso que estamos sonorizando, fabricando, y del sonido que somos matriz. Y esa maquinaria estética no es visual, ya, yo creo que nunca lo ha sido. Miguel. Y a ver, o sea, hay una intención genealógica en lo que estás haciendo, Félix. O sea, ¿intentas tú construir una historia de nuestra identidad completa o incompleta desde el sonido? ¿Hay esa búsqueda consciente en lo que estás haciendo en este libro? Yo descreo mucho de las genealogías por muchas razones. Creo que este proyecto es un tanto más peripatético y caótico en el buen sentido de la palabra, o en el mal sentido de la palabra. Yo me interno en el ahora. Y el ahora obviamente tiene sus dardos hacia el pasado y sus dardos hacia el futuro, pero amén de que es un libro a veces teórico y otras veces anecdótico y otras veces narrativo, estoy buscando otras cosas, no necesariamente una genealogía. Yo sí podría decirte que, ¿sabes? Desde Of Grammatology, todo el mundo está buscando otra cosa que no tiene que hacer el sonido. Y en Puerto Rico, pues sí, en un momento yo toco a los años 50 y cómo eso marcó la búsqueda de sellos, de estampas, de una monotonía de imagen que te podía dar una excitación visual que te la daba ya el sonido, pero que era deleznable, ¿no? Y si quieres, pues ahí podrías encontrar algo, pero es un poco más caótico y partido que eso, y yo creo que así lo dejo. Félix. Y en medio de ese caos que te hizo detenerte, decir, ya tengo el libro, este es el producto, vamos a presentarlo. Porque está completo, porque Puerto Rico es un proyecto inacabado. Este proyecto podría tener 300 páginas más. ¿Sabes? Cuando escojo los sonidos del cine en un lado y del arte, los sonidos del arte en otro, o de la música, o del ruido, o sea Calle 13, o sea Carlos Ibarra, o estoy buscando cómo esas manifestaciones se detectan en el día a día. Porque un poco yo puedo intentar, y lo hago en algunos capítulos, historizarlo, pero quiero que se sienta, como yo lo acabo de sentir hoy. No tenía que pensar hoy, hace 2 horas, porque escribí el libro, porque lo estaba sintiendo. La persona que estaba conmigo entendía que estaba buscando algo incorrecto.
aunque era su misión buscarlo. Es interesante porque te escucho y me haces pensar un montón en diferentes cosas. Mira, una de las cosas que siempre me ha puesto a pensar es una de las propuestas que hace Rafael Pico acerca del Estado insuficiente en Puerto Rico. En su, digamos, cómo su presencia no es total a través del territorio nacional, etcétera. Sin embargo, pienso en el sonido, en los ruidos y demás. Y la verdad es que una de las cosas que más a mí me llama la atención en términos de ruidos y sonidos es levantarme a las 3 de la mañana porque un helicóptero pasó muy cerca de mi casa, respondiendo tal vez a una ráfaga de tiros muy cerca. En ese sentido, el Estado llega a muchos espacios que desde otras miradas no se hubiera entendido, tal vez a través de esa sonoridad. Es decir, el sonido llega a ocupar espacialidades que tal vez los cuerpos no, pero llega con el sonido. Así que el Estado, en ese sentido, sí lo siento presente. Te digo esta reflexión porque pienso, no sé si tú has pensado acerca del rol del Estado más allá, es decir, a través del sonido, cómo el Estado se hace presente o no por su sonoridad. Fíjate, si partimos de la premisa, como en una parte del libro se hace, que el sonido es la cicatriz de la visibilidad, pues tanto el Estado como no solamente el gobierno, también las empresas privadas, la televisión, los medios, han intentado utilizar el sonido de muchas maneras para definirnos a través de una imagen. ¿Qué somos cuando emitimos el sonido? Hace unos años, el ex gobernador Luis Fortuño, cuando le preguntaron sobre una manifestación, un piquete, él dijo, pero es que eso no era un piquete porque ahí no había ruido, no había música. Intentando dejar planteado que el puertorriqueño tiene que ser de cierta forma. Y de hecho su propio gobierno, en los famosos anuncios de televisión de Preciosa, intentaba que presentara a un puertorriqueño como el puertorriqueño, de hecho, dócil, jadeante, que no podía comunicarse, que solamente podía silbar. Es decir, que a través de los últimos 6, 7, 8, y yo diría que los datos, la última década completa, se ha visto una necesidad de llevar al ser que habita en esta isla, al ser sonante, a sonar de maneras diferentes, porque hay un déficit de imagen de lo que Puerto Rico es, no de puertorriqueño, de lo que Puerto Rico es. Por eso se celebra todo. Y se celebra todo a partir del sonido, desde el sonido. Había un anuncio también que decía que los puertorriqueños celebraban todo, incluyendo el 5 de mayo cantando canciones mexicanas. Lo que es cierto, pero de nuevo te lleva al punto de cómo tú defines y por qué quieres definir, por qué quieres un proyecto que te defina la imagen a través del sonido y no el sonido a través del sonido. Sí. Claro, Félix, uno piensa en muchas metáforas, que es algo de lo rico ya de entrada, con el nombre audioforia, es cómo desfilan metáforas con las cuales uno empieza a ver de manera más compleja pues nuestro estado cultural. La más obvia, ¿hay un desfase entre imagen y sonido en Puerto Rico? ¿Hay un problema de distorsión, Félix? Podemos decir que sí, porque realmente la audioforia es constante, es una continuidad. La euforia aquí lo muere. Lo que sí se mata muchas veces la imagen. Se ha intentado en esta isla imaginar sin escuchar. Y ese desfase siempre, yo lo he sentido de los años 50, perdón, de los años 60, lo he visto estudiado de los años 50, como una definición o un altercado definicional se sucede entre la imagen y el sonido. El desfase es importante porque lo que nos hace ver es ese déficit de atención, si, digamos, que se le da al sonido y no hacia a la imagen. Sin ruido no hay continuidad. Y yo creo que en este libro lo que se intenta producir es cómo es audible esa cicatriz que falta en el sonido y no es visible esa cicatriz de imagen en Puerto Rico. Y te pregunto, en ese estado que describe, ¿estamos tratando de encontrarnos o de escapar? Es que ya es lo mismo. Si fueras a encontrar a definir el gesto. Ya es lo mismo encontrarse o escapar.
una cosa lleva a la otra. Yo creo que un estado audiofórico depende de quién en ese momento organiza la audioforia, si es el Estado, si es el quote unquote pueblo, si es la empresa privada. Siempre estamos recibiendo diferentes audioforias e internalizándolas. Y de esa manera encontrarse es escapar, porque escapas de una para encontrarte en otra. Escapas del periódico que te dice que hablo como tú para irte al anuncio que te dice tienes que hablar de esta forma, o tienes que silbar, o tienes que cantar, o tienes, como en los juegos de Mayagüez, tienes que tocar pandereta. Tienes que ser una cosa que no eres. Tienes que educarte en esta audioforia, estas secuencias de audioforia para hacer algo. Y ahí es que estamos, en un proceso de búsqueda de una a otra, que es el encuentro y el escape a la vez. Es la fuga total. Y te pregunto, Félix, dado que o sea, es un tema que pudiera ser tan abstracto y que de entrada hay un problema de traducción entre pensar el sonido y documentarlo en un libro que es, su instrumento son las palabras, ¿te requirió de alguna manera el tema redescubrir o inventar unas nuevas epistemologías o metodologías para poder ver el sonido, digamos? ¿Tuviste que cerrar los ojos para ver el sonido? ¿Tuviste que inventarte algún otro mecanismo para acercarte a algo que de entrada pues casi que parece resistir o repeler la palabra como vehículo de expresión? Pues yo no escrita, quiero decir. Yo creo que más que cerrar los oídos, deshacerse de la sordina cultural que existe en este país, que te propone un estado de excitación con el volumen, pero te propone a la vez no escuchar. Un poco no es cerrar los ojos, sino quitarse esa sordina, quizás sustraer un poco el lenguaje, quizá buscar la intersección entre eso que quieren que tú veas y eso que quieren que tú oigas, pero no tengo que dejar de ver para escuchar. No hay que hacer eso, hay que desordenarse los oídos, porque yo creo que en este país tú decides cuando te los tapas y cuando los mantienes abiertos. O sea, yo creo que lo que realmente es enfocar la mirada en los oídos en vez de cerrar los oídos. Vamos a una pausa prontamente, así que ya saben, estamos en Puerto Crítico y en Bonita Radio. Volvemos en un minuto. Los protagonistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales tienen su espacio en Ecos e Íconos. Conoce a los artistas que han trascendido el tiempo a través de sus aportaciones artísticas. Descubre a los nuevos exponentes de la escena en el teatro, la danza, el cine, la radio, el videoarte, la televisión y la web. Ecos e Íconos, sábados a las 3 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ve y escucha el Combo Familiar por bonitasradio.net todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde. Porque yo escucho Bonita Radio. ¿Y tú qué escuchas? Ubícate aquí en Musicaliza. Sonidos diferentes para oídos independientes. Por aquí, en Bonita Radio. Bienvenidos a Puerto Crítico nuevamente. Estamos con Félix Jiménez discutiendo el libro Audioforia. Saludos, Félix. Saludos. Estábamos en una discusión muy interesante y mencionabas que uno de tus, por llamarle así, métodos o tus acercamientos es peripatético. Es decir, caminas la ciudad, escuchas lo que ves y escuchas, obviamente, utilizando tus sentidos. Este proyecto, ¿te inspiras en lo que te vas encontrando? ¿Qué te vas encontrando en esa cotidianidad? De manera más específica, digamos. Bueno, yo creo que
los que tenemos cierta edad, podríamos remontarnos a los 60 y 70 y aún antes, y escuchar nuestras propias voces en los programas de televisión doblados en Puerto Rico. Creo que esa industria del doblaje en Puerto Rico, que también la discuto en el libro, es muy importante porque nos enseña cómo el localismo descifrable de unos acentos que no se podían tener en más ningún sitio, volaban hasta en los aires porque Puerto Rico traducía las películas, las doblaba, que se presentaban en los vuelos de Eastern Airlines, American Airlines. Quiere decir que el acento puertorricense, la voz de los actores, estaba en todas partes, pero en ningún lado éramos conscientes que esas voces eran reconocibles a través de cuerpos que no estaban ahí. Así que ya recibíamos casi fantasmáticamente ese orden, ese ordenamiento. Somos voz. Para el mundo no tenemos una industria de cuerpos, pero la voz sí nos venden. Había una disociación de esa pertenencia. La voz se la llevaban otros cuerpos. Era una ironía porque voces que doblaron a un mundo fílmico, las voces de los actores puertorriqueños, no le estaban ofreciendo ni siquiera el español puertorriqueño al mundo. Era un español impostado. Es que desde bien pequeños, los que vivimos esa época, sabemos lo que es la voz que teníamos y la que podíamos representar, la que se podía vender, la que se podía llevar a otros lugares. Y eso también creaba un desfase. Nuestros acentos, nuestras voces no eran enough. De hecho, Félix, ahora que mencionas lo de la industria del doblaje, recuerdo de pequeño reconocer algunas de las voces que uno escuchaba en otros programas, en los doblajes de las películas, particularmente Axel Anderson, actor argentino, originalmente alemán, que se radicó en Puerto Rico y por tantos años fue parte de nuestra farándula, de nuestro medio artístico. Recuerdo descubrir la voz de Axel Anderson en doblajes de películas, siendo yo niño y casi que jugar a reconocer actores y figuras que uno veía en otros programas en esas otras voces. Sí, me has traído ahí una memoria, es cierto. O sea, los que nos criamos en una época en Puerto Rico tuvimos esas presencias en las películas que veíamos en la televisión. Y de cierta forma, en la creación y luego la destrucción o la debacle de esta industria se analiza en términos económicos, pero no se analiza en términos del día a día y de lo que esto dejó. O sea, era llevar en lenguas propias, lenguas extranjeras. Éramos la industria de las voces viajantes. Nuestras voces viajaban, penetraban. Fue en su momento la industria más mimada de este país porque nos llevaba. Pero esa industria boricua ahora vive en la nostalgia de las páginas de Facebook. Porque todo el mundo se recuerda, como tú, de Axel Anderson, de Esperancita Martínez, hasta los muñequitos como, creo que era Astro Boy. Nuestras voces eran las de nosotros y las imágenes eran otras. Y como que nunca entendimos que más allá de decir esa industria, esos empleos se perdieron y el taller quote unquote de actores perdieron sus... No, más allá de eso, ¿qué ese momento significa en nuestra definición de la industria de la voz y de la audioforia puertorriqueña? Oye, Félix, ¿qué autores y autoras te han ayudado a esta reflexión? Mucha gente. ¿Qué te ha motivado? Yo me imagino, obviamente uno leyendo tu introducción hay una lluvia, digamos, de autores contemporanísimos y otros que no son tan contemporáneos. Yo realmente creo que desde Jean-Luc Nancy hasta Brian Massumi y Agamben tienen que ver mucho con este proyecto porque yo estoy viendo a Puerto Rico desde afuera hacia adentro. Creo que es una manera que a mí me funciona porque descubro más viendo las cosas desde afuera a través de otros crisoles que viéndolas desde adentro a través de nuestras propias voces. Creo que hay un film, un screen, unos parasoles que nos dejan analizar esto de la manera en que utilizando digamos a Agamben o a Derrida o a Massumi se puede llegar a estos dobleces de las voces y cómo se escucha, porque aquí es cómo se habla, pero no cómo se escucha, cómo se escucha para poder resonar. Y el término de resonancia y
los términos de Jean-Luc Nancy realmente tienen mucho que ver con la gestión, cómo se fundó este libro en mi memoria. Oye, ¿y habrá un proyecto político o varios proyectos políticos desde el sonido o cómo escuchar? Hay muchos, pero ¿tú quieres que en este programa se toquen? Porque tendremos como 7 u 8 horas. Bueno, podemos empezar a pellizcar. Obviamente la idea es que haya muchos programas con Félix Jiménez aquí. Así que esto es un comenzar. Pero, digamos, desde lo político, ¿cómo tal vez podríamos empezar a hablar en esas nuevas maneras de escuchar? O en esas nuevas maneras de entender el sonido. Bueno, aspecto político, si lo quieres, si quieres que me base en este día, en el día de hoy, y en lo que pasó en las últimas semanas, yo creo que, francamente, el sonido llega un momento en que aquí la gente no le importa. Realmente es una gran cámara de eco. Yo creo que si tú ves a los políticos, son todos bujías sonantes, quizás torres de Babel sonoras, que a la hora de la verdad lo que escuchan y lo que dicen no importa. Nosotros reaccionamos muchas veces desde el momento en que estamos por lo que siempre hemos pensado. Hay ciertos patrones de comportamiento que tienen que ver con qué se va a hacer, no qué se va a decir ni cómo se va a decir lo que se va a decir. Los políticos son un ejemplo, pero también los medios de comunicación. Yo creo que en el libro se le da muy duro a los medios de comunicación. Tiene una gran responsabilidad, dicen unos, creo que tiene una gran irresponsabilidad, dicen otros, pero a la hora de la verdad, la construcción de Puerto Rico sin imagen y a través del sonido, más que de la política, ha sido de los medios de comunicación de la isla. Okay. Y te pregunto, Félix, yo pienso que muchos de tus libros no terminan, no porque estén mal escritos o porque no encontraron no llegaron a un lugar, sino porque son investigaciones tan fértiles que te dejan a uno como lector y a ti como investigador buscando más y más evidencias y trazos de lo que has estado describiendo. Las prácticas de la carne es un libro que se queda con uno y obviamente pues el asunto de la masculinidad, la construcción de género en Puerto Rico es un territorio minado. Cuando las cosas que he leído, ¿no?, en la introducción de tu libro y demás, y escuchándote, uno dice el concepto de lo queer implica muchísimas áreas de problemas o de desfase o de desencuentro entre lo que se dice y lo que se hace, y pues particularmente lo que no se dice. Y en Puerto Rico pues sí pudiéramos identificar un estado genderized del concepto de hablar, ¿verdad? Donde sobre todo cuando lo atamos a figuras de autoridad, políticos y demás, el que habla no es el que hace y es una categoría inferior, incluso es casi como que una estrategia para desmasculinizar, o sea, el que hace y el que habla y no hace. ¿Cómo algo de todas esas preocupaciones de la masculinidad de tu libro anterior de alguna manera sobrevive o reaparece en el concepto audioforia, particularmente pues la perspectiva queer que pudiéramos encontrarle a ese concepto, el problema de lo que se ve versus lo que se dice, o como dijeron el otro día en la legislatura, en medio de unos debates, que lo que se ve no se pregunta. Y lo que se pregunta no se responde. Muchas veces he pensado en esto y hay una parte en el libro que sí lo toca. Es como el sujeto queer en la literatura puertorriqueña está fraguado en primera persona. El yo, el protagonismo, la intención de decirse y de hacerse y de fundarse a través de un yo autoral, que también el yo que estamos viendo en estos días en todas las gradas de todos los de la Cámara y del Senado, el yo que quiere ser un nosotros, pero nunca hay una distancia. Así que yo estoy en una parte del libro intentando acomodar todos esos ejemplos en los cuales se habla y se grita desde el uno y no desde el tú, que no se ve el sujeto queer en tercera persona, que no se puede
analizar desde un detachment, desde un acercamiento un tanto más alejado, para perder entonces el sentimiento de que es toda necesidad, todo discurso sobre un sujeto queer tiene que ser un discurso celebratorio en primera persona o agónico en primera persona. Y de esa forma no creo que esa parte del libro le guste a mucha gente, pero eso es lo que yo pienso que está pasando en estos momentos. No, y es fascinante porque cuando uno te escucha, uno no siente al intelectual distanciado de su objeto de análisis. O sea, es casi como que para tú poder hablar de audioeuforia con cierta convicción, tú mismo tienes que ocupar un espacio audioeufórico y reconocértelo en ti mismo. Me pregunto si tu uso de autores, que siempre es una parte fascinante de tus textos, o sea, la cantidad de documentación que aparece, con la cual tú juegas, discutes, debates y demás, me pregunto si tu uso de los autores es una forma también de obligarte a salir de la audioeuforia, habiéndotela reconocido como un síntoma del cual tú también eres parte. Te pregunto. Totalmente. Si me reconozco el síntoma, tengo que hablar de él. Así que prefería hablar de él leyendo y consultándolo con toda esta gente. No hay nada más hermoso que verte reflejado en lo que otra gente dice que tú sabes que es cierto de ti. Y de cierta forma, como se me puede utilizar como ejemplo de un ser audiofónico, porque aquí vivo, aquí nací, aquí he estado criado la mayor parte del tiempo. Quería redefinir todo lo que nos pasa a través de esa posibilidad, no desde la mía, sino de esos otros. O sea, la voz que está en el libro o lo que está en el libro es una conversación que yo tengo a veces fabulosa, otras veces fulminante, a veces afirmativa, otras veces negando lo que otra gente dice, quizá un poco audiofóricamente también, pero desde ese otro lugar, yo y ellos y yo y nosotros, todo el mundo, todas esas voces están ahí. Y dentro de toda esta discusión de la audioeuforia, el sonido, el ruido, pienso en el silencio. ¿Cómo entra la reflexión del silencio también en esta reflexión del ruido, Félix? La reflexión del silencio, de hecho que también muchas reflexiones, es exactamente lo mismo al revés. Viene en los capítulos que tocan, y a Miguel le interesa mucho, las ciudades, las estructuras de la isla, los grafitis, hasta el cine, cómo el silencio hace que dejemos de pensar, cómo la búsqueda del silencio, ya acostumbradas a una audioforia total y de 24 horas al día, no nos renuevan el pensamiento, sino que un poco lo atacan y lo agotan. Y en las consideraciones sobre Río Piedra, sobre Santurce, sobre Lajas, sobre Arecibo, que están en el libro, pues quizás ahí es donde más el silencio ataca. Es el ataque real del silencio en esos lugares. Y claro, al final el silencio nunca escrito en el funeral de Filiberto, que con lo que termina el libro. Y es increíble porque Filiberto también es esa gran figura sonora, donde interesantemente una de las imágenes que usan unas personas que están tratando de hacer un documental desde hace tiempo de Filiberto es Filiberto con su trompeta, siendo un trompetista de la Sonora Ponceña. Interesante, ¿no? Cómo la música se une aquí con la figura del clandestino. Yo tengo también a Filiberto como trompetista, pero mi definición de él es como el DJ de la patria. Un poco utilizando a Dominique Dubois y su libro y la manifestación de él y la muerte de Filiberto como la instancia que parió una nueva sonoridad en Puerto Rico. Si la muerte de Filiberto, triste como fue, no hubiera llegado en ese momento, el sonido de Puerto Rico no hubiera cambiado tanto porque entonces lo que vino después, a través del querido FBI, a través de la explosión de una música más urbana, quizá más reflexiva, no se hubiera logrado. Así que yo termino el libro con el DJ póstumo de la patria, que sería él como
el dúo de, en vez de Filimele, Fili René. Filiberto y René. Genial. Miguel. La realidad, mira, desde que, ahora que he vuelto a mirar el libro de nuevo y repensarlo, pues desde mi experiencia ahora de relocalizarme acá a Australia, no sé si es coincidencia o es que las lecturas de alguna manera te hacen ver las cosas o entenderlas de un modo muy particular, pero sí me he visto en un lugar donde tiene una historia de migraciones muy diversas, aparte de todo ese componente aborigen que existe y existió y pues que hay unas tensiones aquí muy, muy reales. La voz acá en Australia es un mecanismo que aglutina. O sea, hay un componente de que las diferencias físicas, étnicas, de alguna manera logran una identidad, un lugar de encuentro desde la voz. Ahora, la voz también aquí es un punto de partida, o sea, para identificar tu clase social o tu ciudad. Siendo una isla, continente tan grande, pues hay unas diferencias de acentos entre un punto y otro. Y nada, ayer fue un día interesante y te explico, porque conozco a esta persona, este muchacho, él es de origen español, pero nace y se cría acá en Australia. Y estuve, una conversación fabulosa con él, como de 2 horas y demás. Y yo fascinado en escuchar el acento australiano cerrado, quizás casi que uno pudiera decir hasta estereotípico, pero con la gestualidad y la fisicalidad, pero sobre todo el gesto, es lo que quisiera enfatizar, de la persona mediterránea, pues con quien uno pudiera decir que te identifica culturalmente, o sea, los manerismos, las muecas y demás. Y fue un momento bien interesante, yo digo, audioeufórico para mí, de encuentro y desencuentro entre lo diferente del acento, que también me coloca a mí en otro lugar, versus la proximidad del gesto. Y pienso que en Puerto Rico la voz o el sonido desde la voz también es ese lugar donde nos encontramos, pero también donde empezamos a alejarnos unos de los otros. ¿Cómo tú lo ves, Félix? Es cierto que se aleja y se encuentra desde la voz, pero yo para dialogar contigo de esto, quiero utilizar un ejemplo que también está en el libro, cómo nosotros dejamos la voz a un lado para entonces pertenecer a otro lugar, que también es otra de las cosas que se hacen aquí, no solamente como Torre de Babel, como hablamos, sino también como caídos del cielo. Y ese de cine, el ejemplo de la película Life of Sin, la película sobre Isabel la Negra, que dirigió Efraín López Neris. Esta película yo vi su premiera en Estados Unidos porque me encontraba allá cuando era estudiante, y la película era en inglés. Así que tú veías, y puedes verla porque está en DVD, a todos estos actores puertorriqueños, desde José Ferrer, que tenía un Princeton accent fabuloso, hasta Miriam Colón, Henry Darrow, Coqui González, toda esta gente intentando armonizar una babel de acentos que más nunca hubiera podido llevar cada articulación, cada movimiento, cada mueca que ellos hacían con su cuerpo, porque las voces en inglés no conformaban con su movimiento corporal. Amén de que había unos acentos mejores, unos peores, si creemos en lo que es en eso de mejor o peor acento, o algo que más se acercaba a lo que el inglés es. Y en ese momento, yo estaba viendo esa película en Estados Unidos, escuchando a estos actores puertorriqueños hablar en inglés, moviéndose en español, y decía, porque no es el gentilicio, es el idioma el que te lleva, es la voz que tú quieres, y la voz en otro idioma te lleva a mover el cuerpo en el idioma que tú estás. Y ahí, estoy hablando del 79, Miguel, ese tipo de experiencia también me marcó. Porque yo me acuerdo del día en que dije, aquí hay algo mal. Aquí yo puedo sentir que no pudieron capturar lo que es este lugar porque esos gestos no van con esas voces. Y de hecho que fue una de las críticas a esa película que iba a ser su opus
y fue su downfall. Entre otras cosas, somos cajas sonoras. Así que con ese pensamiento y con lo que acaba de decir Félix, vamos para una pausa. Recuerden que somos Puerto Crítico en Bonita Radio, de Puerto Rico al mundo. Los protagonistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales tienen su espacio en Ecos e Íconos. Conoce a los artistas que han trascendido el tiempo a través de sus aportaciones artísticas. Descubre a los nuevos exponentes de la escena en el teatro, la danza, el cine, la radio, el videoarte, la televisión y la web. Ecos e Íconos, sábados a las 3 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Si eres uno de los que estuvo en Woodstock, te dormiste en el Festival Marisol, usaste un afro o eras del fan de Lucecita, este programa es para ti. Boomers en la Red es la revista cibernética para los que nunca han dejado de estar in. Boomers en la Red, miércoles a las 3 de la tarde por Bonita Radio. Ve y escucha el Combo Familiar por bonitasradio.net todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde. porque yo escucho Bonita Radio. ¿Y tú qué escuchas? Bienvenidos de vuelta. Estamos en Puerto Crítico con Félix Jiménez discutiendo su nuevo Magnus Opus. Nuevo Magnus Opus, nuevo Magnus Opus. Audio Euforia. Bueno, Félix, vamos a hablar un poco sobre la risa y el coraje. Me parece que son dos cosas que están presentes de alguna manera, no sé si en la cotidianidad, pero sin duda en esa nueva audiofonía, digamos, del querido FBI, sin ninguna duda podemos hablar de un tipo de furia. Y también la risa, se dice que la risa desnuda. ¿Desde qué punto, o digamos, has reflexionado sobre esos términos? Bueno, en Puerto Rico la risa hace mucho tiempo que dejó de desnudar. La risa es el sonido más reproducido diariamente en Puerto Rico, más manufacturado, más abusado. Así que un poco la risa ya no... it's not what it used to be before. La risa se propone aquí como un distanciamiento de la ira y del coraje, y no necesariamente como opuestos, sino como máscaras. En Puerto Rico se ríe demasiado y en Puerto Rico hay menos ira de la que debe haber. Y eso también se refleja en los medios de comunicación, no solamente en la radio, donde la risa prima, en la televisión, donde la risa también prima, todos lo sabemos, sino el espectro de lo que es la ira se deja para lo que pasa en el diario vivir, quizá cotidianamente político del país. Es decir, que por un lado hay risa y por otro lado hay ira, y nunca se unen, como si fueran dos cosas totalmente separadas, y son exactamente lo mismo. Toda esa ira política da ganas de reír, pero se ríen demasiado y la risa pierde el sentido ese el filo. En Puerto Rico la gente se levanta por la mañana a las 5:30 a reírse en el circo y termina riéndose por la noche. No hay un ritmo que te deje ver a la ira y al coraje como algo natural, sino es algo a lo que hay que huirle. Y hasta la crítica que muchas veces se torna como comedia graciosa, digamos, para entonces quizá un poco poderla sentir menos, porque no se piensa que pueden ser, pues, que es un continuum que te fuerza a tú pensar en otra cosa. Excelente. Y aquí se pierde. Te iba a preguntar, Félix, en esas líneas, la risa, digamos, la disciplina de la risa, ¿no? Hablando de esa responsabilidad nacional de que tenemos que reír ante todo. Hay un debate mongo, yo le llamo en Puerto Rico, entre dos categorías muy maniqueamente definidas de intelectuales. Los intelectuales tristes y los intelectuales alegres, donde digamos que está el pesimista versus el optimista. Y algunos lectores pudieran concluir de tus comentarios de prensa y demás, que tus descripciones de Puerto Rico pues tienden a hablar de una caída. El país, un periodismo cada vez más mercancía, farandulero y por ende desautorizado o desacreditado. Y también esa idea de una universidad cadáver, que son temas que aparecen recurrentemente
en tus escritos o en tus opiniones en prensa, que siempre son interesantes. En Audioforia uno esperaría encontrar otro registro de evidencia de ese atolladero nacional, o se cuela de alguna manera la esperanza, no dentro de la disciplina de la risa, de que hay que encontrar el lado bonito y demás, pero ¿en qué tono está Audioforia en ese sentido? ¿Es una extensión de tu visión hasta cierto punto pesimista de las cosas, o dónde te ubicas, digamos, emocionalmente? Bueno, Miguel, la diferencia entre una persona alegre y una persona triste es que la persona triste nunca terminó de leer los libros. Yo realmente no me considero pesimista, realmente ni optimista tampoco. Yo creo que yo no voy hacia el lugar de la debacle para levantar los fuegos y decir aquí se quemó alguien. Tampoco voy hacia el lado de la risa para tener que reírme, como es nuestra responsabilidad nacional, como tú bien lo dices. Yo creo que el país le demuestra a la gente su propia caída sin que tenga que medir el comentario. Y cuando el comentario llega, no es bien recibido, porque comentar lo que pasa desde la visión que una persona puede tener, X, Y, Z, W, tú o yo, no es bienvenido. No es porque sea pesimista, es porque la realidad atenta en contra de esa celebración nacional que tenemos que tener todo el tiempo a capa y espada. Si alguien termina segundo en algún lugar, tenemos que celebrar que fue segundo. Si compitió en algo, perfecto. Si hay una película en puertorriqueña, es un gran intento. Si somos segundos o sextos o séptimos, tenemos que agradecerle al mundo y reír y celebrar. Y eso no es así en el resto de la humanidad. No lo es, punto, se acabó. No tenemos que buscar en otros países. It is not the way things are done in the rest of the world. ¿No ves eso en la academia a veces todavía mucho más marcado? Por llamar así la academia. Sí, lo que sí puedo decirte a lo que dijiste y a lo que me preguntó Miguel es que si hay un tono de pesimismo, es porque la audioforia también contesta a veces con pesimismo lo que la risa quiere dejar de un lado. Es que hay muchas veces que hay muchos momentos en que quizás algo se encuentre muy excéntricamente pesimista, pero lo que realmente hace es tratar de quitar la risa de que se está riendo para que pueda verlo más allá de su propia, del latido de su propia risa en sus oídos. Ahora, Félix, también uno pudiera hablar de una cierta vagancia nacional con respecto a los contenidos. Y uno lo nota, que la opinión intelectual informada de momento es clasificada como queja. Y todo contenido desaparece, o hay una renuencia a atenderlo en sus méritos, y se pone todo en una gran bolsa que le llamamos la queja. De momento el tono de la opinión es más importante que los contenidos, y por eso es que obviamente le llamé debate mongo entre intelectuales tristes e intelectuales alegres. Es una especie de visión muy infantil, con que toda expresión informada es queja, y la queja en Puerto Rico de alguna manera parece que rompe la disciplina o la dictadura de las risas que has estado describiendo. Precisamente porque, como tú dices, el tono aquí en este país audioфórico es más importante que el contenido. El contenido se puede ocultar de muchas maneras, se oculta con la risa, se oculta con lo que llaman queja, pero el contenido nunca se puede ocultar si se presenta. Yo entiendo muchas veces que escritos u opiniones o columnas o programas se ven como queja porque intentan o se presentan en contra del régimen establecido, pues, de la fiesta nacional, de la burla nacional, de la comedia diaria, y se mantiene esa dicotomía porque es muy importante para los medios mantenerla. Es decir, este país y otros, pero este país se sostiene en el valor de la risa, en el valor de la ecuación liviana. Cualquier cosa que no sea liviana no es rentable, y no se encontró el valor de la queja, si es que queja es. Y la queja tiene mucho más valor que la risa, porque la queja tiene un aspecto de internalización
y de pensamiento, la risa es totalmente accidental. Así que yo entiendo lo que dicen, pero eso de nuevo, es cierto, en un país audiophórico, el tono va a ser más importante que el contenido, y lo has descrito muy bien. That's what happens here. ¿Y cómo uno maneja? Digamos, hay que elaborar un ritmo. ¿Qué tipo de tono desarrollar? Me pregunto. ¿Cómo salir de esta? ¿Hay una salida sonora de este atolladero, digamos? Es que, bueno, aquí en el libro yo no busco salida, yo busco entrar a ver lo que está pasando. La salida de tocar a cada cual. Tampoco la audioforia es un manto homogéneo que le toca a todo el mundo de la misma forma, ni que te impacta de la misma forma. Como hablamos, el nervio óptico parece que se quiso desarrollar aquí mucho más que el oído, y lo logró hasta cierto punto, y luego se debilitó. Creo que ya es hora de que retomemos esto y veamos cómo ese manto no es homogéneo, no nos toca de la misma forma, y no tenemos que buscarle salida, tenemos que entender lo que es, yo creo, un poco, y como dice Miguel, a veces en la distancia, ese manto audiofónico que tú sientes aquí, lo ves mucho más patente, porque llegan a esos momentos como el narró, que se contra. I know what this is, I've experienced it before, pero allá de otra forma. De hecho, yo como lector pensaría que la asignación que me toca con Audioforia como lector es, una vez entiendo o empiezo a tener conciencia de la condición, es cómo se puede convertir en un instrumento, incluso un instrumento de acción, de intervención, no simplemente una condición que nos consume. Así me sentiría yo como lector frente a este documento, que intriga definitivamente. Bueno, no solo es un instrumento de análisis, sino exactamente de acción, porque estamos accionando audiofónicamente todo el tiempo. Pasa que muchas veces no lo sabemos. Entonces, tomar conciencia de eso, sin duda alguna, nos permite, por lo menos, imaginar y caminar y crear nuevas posibilidades. O convertirlo en instrumento. Pues, sí, y pienso en Calle 13 otra vez. O sea, no sé desde dónde que tú estás mirando a René, pero tal vez ahí se ha logrado algo, o digamos, no sé si desde afuera, porque sin duda se escucha más afuera que aquí, pero me parece que sí hay precisamente a partir de Querido FBI, que la primera vez que yo lo escuché fue underground, como se dice por ahí. Hay algo, digamos, hay un tipo de encojonamiento, por llamarle así. Ahora, fíjense cómo René, su trayectoria artística en Puerto Rico, empieza de nuevo como un sonido sin imagen, y hoy se habla más de la imagen de René y del grupo y Calle 13 y demás, y las objeciones tienen que ver más con su imagen que con el sonido. O sea, que casi que él fue consumido audiofóricamente por el país, de cierta manera. Aunque también es cierto, pero también tenemos que ver cuánto esto fue realmente impromptu y cuánto fue planeado. Pero claro, él entra él sale como un email que se recibe underground aquí en Estados Unidos. Él llega ahora como imagen recibiendo Grammys. La diferencia es que el punto de partida fue un bloque sonoro que él aprovechó. Algo termina y tú lo haces sonido. Él lo que hizo bien fue detectar el momento en que podía ponerle fin a un momento sonoro y comenzar otro. Y de ese punto, él enmarcó un nuevo momento sonoro para Puerto Rico, una audioforia diferente. Y eso es un final sonoro y maravilloso para este primer programa que vamos a tener con Félix, porque de seguro van a haber otros más discutiendo este y otros temas. Esto ha sido Puerto Crítico. Muchas gracias, Miguel Rodríguez Casella, desde Sydney, Australia. Les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, aquí en San Juan de Puerto Rico. Y no se olvide que también, y obviamente, somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. www.ustream.tv/channel/Bonita Radio. Muchísimas gracias. Hasta luego.